Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Estimados amigos, con el placer de costumbre, les damos una cordial bienvenida a otro espacio de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Y aquí tenemos la primera consulta de un estimable oyente que nos escribe desde Cartago, en Costa Rica. Nos pregunta, ¿por qué será que los médicos le prohíben a las personas recién operadas comer carnes rojas, lácteos, cosas picantes o frijoles negros? ¿Cuánto tiempo se deben evitar estos alimentos? Escuchemos la respuesta. Los médicos mandan una dieta especial a las personas recién operadas porque así se evita que se formen gases y otras complicaciones, tanto en el estómago como en otros órganos del cuerpo. Esa dieta es parte importante de los tratamientos que se dan después de la operación y debe seguirse así como la mandan. Los familiares del paciente también deben ayudar y seguir las instrucciones del médico en cuanto a la alimentación. Decimos esto porque muchas veces algunas personas llevan comida al familiar recién operado y en vez de ayudarlo, más bien pueden complicar la situación de salud de esa persona. Sabemos de casos de pacientes que han estado graves y hasta han fallecido por comer cosas que no han sido autorizadas por el médico. En cuanto al tiempo en que se debe mantener esta dieta, vamos a decirle que eso solo lo sabe el médico que está tratando al paciente. Solo él, el médico, sabe el tiempo que el cuerpo necesita para recuperarse bien. Continuamos en el programa Oigamos la Respuesta y tenemos la siguiente consulta de un amigo oyente que nos escribe desde Chiapas, en México. Nos pregunta, ¿qué son personas migrantes? Escuchemos la respuesta. Los migrantes son personas que se trasladan del país donde nacieron y viven a otro país diferente. También se conoce como migración al cambio que hacen las personas dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad. Por lo general, estas personas abandonan su país buscando mejores condiciones de vida. Este es un fenómeno que se ha dado desde tiempos muy antiguos. Hoy en día, muchos de esos migrantes se han convertido en refugiados, pues salen huyendo de problemas políticos e inestabilidad del lugar donde viven. Esto se ha vuelto muy común en países de África y el Medio Oriente. Actualmente las migraciones son un tema muy importante y que preocupa tanto a los mismos refugiados como a los líderes mundiales. Es una situación que afecta a muchos países y a millones de personas en un mundo donde cada vez estamos más conectados unos con otros. Según los últimos estudios, los países a donde llegan más cantidad de personas en busca de refugio son Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Inglaterra, Canadá, Francia, Australia y España. En los últimos años, Alemania es el país a donde llegan más familias que huyen de las guerras de Oriente Medio. Por otra parte, México y la India son los países de donde salen más personas en busca de mejores condiciones para vivir. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su amable atención.
gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Quiero saber qué es una llave maya, cómo funciona, qué se puede grabar en ella y si se puede borrar y volver a grabar. Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente, quien nos escribe desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Los aparatos conocidos en Costa Rica como llaves maya se usan en computación y sirven para guardar datos e información. Las llaves maya reciben otros nombres. Por ejemplo, en inglés se les llama memory stick, memory USB, pendrive o flash memory. Y en español, dependiendo del país, se les conoce como mecheros, por su parecido con los encendedores, lápices de memoria o lápices USB y también como llaveros o memoria flash. La llave maya funciona insertándola en la computadora en unas ranuras rectangulares llamadas puertos USB que tienen las computadoras a los lados, detrás del monitor o al lado del teclado en el caso de las computadoras portátiles. Estas ranuras también pueden estar en el CPU. El CPU es una caja que se coloca a un lado de las computadoras fijas y funciona como el cerebro de la computadora. Al insertar la llave maya a una computadora, es posible pasar información de la llave hacia la computadora o bien de la computadora a la llave. Las llaves maya almacenan o guardan información. Esa información se puede almacenar o borrar varias veces, como por ejemplo documentos de texto, fotos, música y una variedad de otros archivos relacionados con la computadora. Se calcula que una llave maya en buen estado puede rendir bien durante unos 10 años. Claro que esto varía según la cantidad de veces que se borra la información y de las posibles averías que pueda sufrir debido a golpes, filtración de agua, exposición a calor y otras cosas más. Pasados los 10 años, la memoria de una llave maya o USB puede empezar a fallar y puede perderse alguna información. Esto se nota cuando no se pueden abrir ciertos archivos o el sistema dice que no existen o que están dañados. Por lo tanto, aunque la música almacenada en una llave maya no se raya como un disco, sí puede perderse o dañarse con el paso de algunos años. Oigamos la respuesta, el programa con 53 años de tradición. ¿Cómo es que un herbicida mata al bicho pero no le hace nada a la planta? Es la pregunta de don José Eduardo Gutiérrez Cruz, que nos llama por teléfono desde Chalatenango, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Le comentamos al señor José Eduardo Gutiérrez Cruz que un herbicida es un producto que está fabricado para matar las malas hierbas, pero no para matar los bichos o insectos. Para eso se fabrican los insecticidas y plaguicidas, que son los encargados de matar las plagas de insectos, moluscos, microbios, ratones y otros animales parecidos que dañan los cultivos. En realidad, los plaguicidas se han usado desde hace miles de años, pues desde siempre el ser humano ha competido con otros animales que se comen las plantas que nos sirven de alimento. Desde esas remotas épocas se descubrió que echando ciertas sustancias en las plantas se podía alejar o matar a los animalillos que dañaban los cultivos. Un ejemplo de ello lo tenemos en Grecia y Roma, donde hace unos 2000 años ya se usaban productos químicos como azufre quemado, arsénico, sosa y aceite de oliva para el control de plagas, principalmente de insectos. En el siglo XVI, los chinos también usaron sustancias con arsénico como insecticidas. En Europa, a principios del siglo XIX, se usaban cenizas, caldo bordelés, azufre, cobre, compuestos de arsénico, mercurio, zinc, fósforo y tabaco molido para luchar contra los insectos. Y como estos productos se usaban sin control, eliminaban insectos, pero también iban envenenando a las personas o a los animales que consumían esas plantas. Con el desarrollo de la ciencia y la química se logró ir haciendo insecticidas que sirvieran para eliminar a los insectos sin dañar a las plantas. Pero muchos de estos productos, como el paratión y el DDT, han resultado ser muy tóxicos para el ser humano, los animales y para el medio ambiente. Actualmente se buscan nuevos insecticidas todavía más especializados
basados en el conocimiento de cómo funcionan los organismos de los insectos y de las plantas. Los plaguicidas pueden reconocerse por la forma como atacan o afectan a las plagas que se quieren eliminar. Algunos se han diseñado para que afecten, por ejemplo, el sistema muscular, nervioso, respiratorio o digestivo de las diferentes especies de plagas. Lograr la mayor producción de alimentos ha hecho que en los últimos 20 años haya aumentado el uso de plaguicidas. Pero esto desafortunadamente ha aumentado los casos de mal uso de estos delicados productos. Muchos de ellos ocasionan daños a la salud de los consumidores, precisamente por los restos de estas sustancias que quedan en las plantas que son fumigadas durante la siembra y la cosecha. Esto ha hecho que todos los plaguicidas se encuentren en continua revisión. Revisión que es especialmente importante para los productos más antiguos que en su época no tuvieron el control que tienen los productos más modernos. La toxicidad de los plaguicidas ha estimulado el desarrollo, especialmente en los últimos tiempos, de nuevos métodos de control de plagas. Por ejemplo, el llamado control biológico de plagas, que usa insectos enemigos de los que son dañinos, y los plaguicidas naturales. Pero indudablemente el tema de los plaguicidas siempre será polémico, pues por una parte le permite a la humanidad cosechar más y alimentar a más personas. Pero por otra parte, estos productos tienen preocupantes efectos después de un tiempo en la salud de los seres humanos. Saludos cordiales amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de Oigamos la Respuesta. Quiero saber de una científica llamada Rosalind Franklin, que hace años hizo un descubrimiento muy importante para la ciencia. Es la pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres, Inglaterra. Desde muy pequeña, Rosalind mostró una gran inteligencia y ya a los 15 años sabía que quería dedicarse a la ciencia. En 1941 se graduó en Química y Física y consiguió una beca para hacer un doctorado. Pero como Europa estaba en plena guerra mundial, la muchacha pasó a trabajar a la Asociación para la Utilización del Carbón. Allí, Rosalind hizo un trabajo importante, lo que le permitió, al acabar la guerra, completar sus estudios. Una científica francesa, refugiada en Inglaterra, animó a la joven para que se fuera a Francia al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado. Allí Rosalind aprendió una técnica para trabajar con rayos X. La dedicación y estudios en esta materia hizo de Rosalind Franklin una experta a nivel mundial. Esos conocimientos le permitieron tomar una fotografía de la estructura del ADN. El ADN son unas partes de los genes que contiene toda la información de las características que se heredan de padres a hijos. Esa imagen del ADN la llamó Fotografía 51 y la consiguió con 100 horas de exposición a rayos X usando una máquina que la misma Rosalind había mejorado. Esta fotografía fue importantísima para la ciencia del siglo XX, pues se llegó a conocer la manera en que está formado el ADN. Desafortunadamente, Rosalind enfermó de cáncer de ovarios, posiblemente como consecuencia de su trabajo con los rayos X, y murió en 1958 a los 37 años de edad. Pero gracias a la fotografía y las investigaciones de Rosalind Franklin, unos científicos de apellidos Watson, Crick y Wilkins obtuvieron un premio Nobel en el año 1962. En ese momento, el señor Wilkins reconoció la gran labor de esta gran científica. Actualmente hay varias instituciones y premios que llevan su nombre, como la Rosalind Franklin University o los premios Royal Society Rosalind Franklin, que premian la labor de la mujer en la ciencia. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Un amigo oyente nos escribe desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y pregunta: ¿de qué están hechas las mallas que le ponen a una persona para reforzar la costura que hacen en una herida grande? ¿Qué se hace esa malla dentro del cuerpo?
Oigamos la respuesta. Este producto por el que nos pregunta este amigo oyente se conoce como malla quirúrgica. Esas mallas están hechas de materiales plásticos especiales. Algunas pueden ser absorbidas por el cuerpo, otras deben ser quitadas por el médico después de un tiempo. Las mallas absorbibles se usan cuando el abdomen está muy contaminado y tiene que cerrarse y no volver a abrirse. En este caso, la malla se usa como un refuerzo mientras se produce la cicatrización de los tejidos. Una vez que se ha producido el tejido necesario, el propio organismo reabsorbe la malla. Las mallas quirúrgicas son muy elásticas y además se pueden cortar del tamaño que se necesite sin que se deshilachen. También tienen una enorme resistencia. Se acostumbra a usar malla quirúrgica en las operaciones de hernias, del útero y en la incontinencia urinaria. Vamos a contarle que materiales parecidos a estas mallas se han usado en cirugías desde hace más de 100 años. Al principio se fabricaban con tendones de animales o con los hilos que usaban para las operaciones. Con el desarrollo de los materiales de plástico se logró crear una malla de nylon que se usó por primera vez en una operación de hernia en 1948. 10 años después ya era un material común en cirugía. Hoy se estima que más de 1 millón de mallas se ponen en todo el mundo cada año. Programa B Control 25. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.